Cultura financiera. Hoy en la mañana vamos a estudiar a través de un resumen lo que se constituye todo el desarrollo de la auditoría, desde el inicio hasta la finalización, que es el archivo de los documentos de auditoría previamente emitido el dictamen correspondiente. Antes de iniciar, solo quiero hacerles un recordatorio que todo auditor asume el riesgo de auditoría desde su nombramiento, que es en Junta General de Accionistas. Previamente tuvo que haber emitido su oferta técnica y económica. En esto, en base a NIA 200, nunca se les olvide que la oferta técnica y económica debe de expresar los objetivos globales de la auditoría. Como resultado del nombramiento del auditor, este deberá de emitir lo que se le denomina la carta compromiso. Eso es basado en la NIA 210. Y la carta compromiso va a ser aquella donde el auditor manifiesta por escrito que ustedes nos han solicitado los servicios de auditoría y mediante esta carta se comprometen y le advierten a la administración sobre la aprobación de su nombramiento. Es ahí la importancia. Una sugerencia: cuando ustedes emitan la carta compromiso, deben de hacer referencia a la fecha en que fueron nombrados y, si es posible, el número de acta de Junta General de Accionistas. El primer elemento que todo auditor va a realizar o efectuar para iniciar su auditoría es el memorándum de la planificación de la auditoría de los estados financieros. Esto es en base a NIAS 300 y NIAS 250, disposiciones legales y reglamentarias. Recordemos que en el memorándum de planificación tenemos que considerar dos variables. Una es la evaluación del riesgo y respuesta al riesgo. Esto lo vamos a hacer en base a las NIAS 300 hasta la 499 y la NIA 240, que es la responsabilidad que tenemos como auditor. El arte de planificar, o sea, del memorándum de planificación, es que el auditor en esta planificación considera los objetivos de la auditoría, la naturaleza, la oportunidad y la extensión que le va a dar a sus pruebas. Además, tiene que mencionar los CAN. Esto en base a la NIA 702. Los CAN son las cuestiones claves de la auditoría. Y también está implícita la NIA 320, que es la importancia relativa o la materialidad. No se nos debe de olvidar que en el memorándum de planificación hay que identificar las áreas de alto riesgo. También en el memorándum de planificación debemos de revelar aquellas áreas de importancia relativa. En el memorándum de planificación también tenemos que identificar y valoración del riesgo de incorrección material. Esto en base a la NIA 315. Y en base a la NIA 330 le vamos a dar una respuesta por escrito en el memorándum de planificación estratégica de los riesgos que han sido valorados. Y finalizamos con la NIA 450, que es la evaluación de las incorrecciones identificadas. Ahora, ustedes y yo nos preguntaremos, ¿cómo vamos a dejar evidencia de la evaluación del riesgo y la respuesta al riesgo? Fácil, se realiza mediante el estudio y evaluación del sistema de control interno, orientado y aplicado a los 4 componentes del sistema de control interno, que son los ingresos, los gastos, la producción y los no ciclos. A esos 4 segmentos que les acabo de hablar le ponen el código 100, 200, 300, 400
y así sucesivamente, y van a formar lo que se le llama la índices, o sea, la cédula de índice, el nombramiento de las áreas que ustedes les va a permitir poder examinar. Luego van bajando en cada uno de los componentes y van identificando las diferentes áreas que ustedes van a examinar. Y surge la 101, la 102, la 103, la 104 del segmento de ingresos. Ventas, otros productos, rebajas y devoluciones sobre ventas, todas las áreas que van a ir examinando. Y así le van a ir colocando su índice. Además, otro ejemplo en el segmento de egresos. Ustedes van a poner los cheques, las conciliaciones bancarias, las notas de cargo, las transferencias. Todo eso les va a permitir ir formulando los índices. O sea, eso les permite en auditoría referenciar áreas. En producción tenemos las materias primas, la mano de obra, la carga fabril, la merma. Todo eso se va clasificando 301, 302, 303, 304, así sucesivamente. Y en el segmento 4, que se llaman áreas no cíclicas, van a examinar el ámbito legal, el ámbito relativo a las planillas, el ámbito relativo al pago a cuenta, al IVA, y así van poniendo 401, 402, 403. Además, los segmentos les sirven a ustedes y a mí para poder identificar el riesgo permitible. El riesgo permitible es el umbral donde el auditor puede llegar a soportar el riesgo. Por ejemplo, nosotros soportamos el 15%. En términos relativos, yo puedo aceptar un error tolerable del 15% en cada uno de los segmentos, que no es más que dividir la debilidad detectada o identificada entre el número de atributos examinados y me da la tasa de riesgo tolerable. Si esta se pasa más del 15%, ustedes y yo no podemos permitirla. Por lo tanto, tiene dos vías: o se va a la carta a la gerencia o me permite calificar mi opinión. Recordemos que todo lo que estamos viendo se le llama documentación de la auditoría, y esto lo hacemos en base a la NIA 230. Además, la NIA 220 nos permite el control de la calidad de la auditoría, de la auditoría financiera. Luego, cuando nosotros hemos terminado todo el examen del estudio y evaluación del sistema de control interno, obtenemos como conclusión el grado de confianza o de no confianza sobre la estructura del sistema de control interno. Posteriormente, el cliente nos entrega los estados financieros. Los estados financieros los vamos a examinar en base a las NIA 500 hasta la 599, que se denomina evidencia. ¿Qué normas vamos a aplicar? Vamos a elaborar las hojas de trabajo, las sumarias, las cédulas de detalle y las cédulas analíticas. De conformidad a la NIA 510, vamos a examinar los saldos de apertura. Y de conformidad a la NIA 250, también vamos a aplicar procedimientos analíticos. Y luego, en base a las NIA 40, NIA 540, vamos a auditar las estimaciones que se encuentran en los estados financieros. Y además vamos a encontrar, de conformidad a la NIA 550, lo que le denominamos partes relacionadas. Eso es lo que vamos a examinar. Y en la NIA 560 tenemos que tenerla presente, porque vamos a examinar lo que le han denominado hechos posteriores al cierre, o lo que también en la NIC 10 se le llaman hechos ocurridos después de la fecha del balance. Además, tenemos que tener presente la NIA 570, que se denomina empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Y luego vamos a aplicar la NIA 580, que son las manifestaciones por escrito y que son las confirmaciones de saldo, que son la carta a la gerencia, que es la carta de salvaguarda o carta de compromiso. Cuando hemos terminado la auditoría, lo que hemos alcanzado es la evidencia. Recordemos que la evidencia,
para que sea suficiente y competente es igual a la evidencia a través de las pruebas primarias más las pruebas corroborativas. Las pruebas primarias son las pruebas de control interno y las pruebas corroborativas son las pruebas de validación. Quiere decir que a través de las pruebas primarias encontramos el grado de confianza y a través de las pruebas corroborativas encontramos el cumplimiento o no cumplimiento de la base que el cliente obtuvo para preparar sus estados financieros, ya sean la NIF para las pymes o la NIF versión completa. Y por último, el auditor está listo para emitir su opinión. Esta se la tuvo que haber formado en base a NIA 700 y teniendo presente la NIA 701, que son los CAN, cuestiones claves de la auditoría. Además, el auditor tiene que tener presente que cualquier desviación en su opinión, en base a NIA 705, va a dar una opinión modificada. Y en base a la NIA 706, va a introducir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones. Ejemplo, el incumplimiento por la no actualización de la edición 2015 que entró en vigencia el 1 de enero del 2017 de las NIF para las pymes. Puede introducir un párrafo de énfasis o que se utilizó una base que no es la adecuada. Voy a meter un párrafo de énfasis. Y en base a la NIA 710 yo debo de saber que debo de introducir una información en forma comparativa sobre los estados financieros y sus notas explicativas. Y en base a la NIA 720 yo debo de saber cuál es mi responsabilidad como auditor sobre los estados financieros. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete. Gracias.